El Salmo 139, versículo 12 dice: ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Una poesía maravillosa. Esa sola frase es una poesía muy, muy especial. Y este salmo en algunas versiones se titula Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Son ese tipo de palabras que solo los que crecimos en una iglesia cristiana o estamos en una iglesia cristiana como que sabemos, ¿no? Esas eran las palabras que uno usaba en el colegio para descrestar a alguien. Ay, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, ¿cierto? Las tres siempre juntas. Yo sé que más de uno está ahí diciendo, es verdad. Son de esas palabras que son de un español muy antiguo. ¿Qué es omnipresencia? ¿Qué es omnisciencia? Tiene que ver con estar en todo lugar, con saberlo todo. Otra versión dice, me gusta mucho también esta traducción, dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Este cambio de títulos entre versiones no es que se contradiga, es que cada traductor está diciendo, esto es lo que yo obtengo de lo que leo acá. Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar, y Dios lo sabe todo. El otro traductor dijo, tú sondeas todo y tú conoces todo, pero lo hizo más personal. Tú eres omnipresente en mí, tú me sondeas, y tú eres omnisciente sobre mí, tú me conoces. Y ninguna de las dos, perdón, las dos traducciones tienen la razón, ninguna está equivocada, porque ambas, cuando uno lee el pasaje, se da cuenta que eso es lo que está diciendo. Yo lo voy a leer ya mismo porque lo dejamos para el final, así como un abrebocas. Pero este salmo es precioso y yo le pido que aún terminando este tiempo, aún antes de acostarse, usted pueda leerlo. La idea es tratar de orarlo al final, por eso quiero ir muy rápido, pero este salmo es precioso y la razón de compartirlo hoy es porque estamos en tiempos de incertidumbre, total incertidumbre, total, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasará? Y a veces esa incertidumbre que es real para la ciencia con respecto a cuándo vamos a encontrar una vacuna, para la economía sobre ¿y qué pasa si no se encuentra una vacuna? Para los gobiernos, para las escuelas, para tantas esferas. Esa incertidumbre puede también trasladarse hacia uno. ¿Qué va a pasar conmigo? Algunos han sentido esa pregunta desde el día 1 de la cuarentena y algunos no se sintieron así hasta el tercer mes, segundo mes, ¿cierto? Pero no importa en dónde lo hayamos sentido o si no lo hemos sentido, seguramente lo vamos a sentir. ¿Qué va a pasar conmigo? Por eso estos salmos son importantes recordarlos en estos tiempos, porque son palabras escritas hace mucho tiempo por personas que también quizás tenían incertidumbre de muchas cosas que les estaban pasando, pero que encontraron algo firme en donde pararse en medio de esa incertidumbre, y es un Dios que es todopoderoso, que todo lo conoce y que está en todo lugar al mismo tiempo. Esa magnificencia de Dios apaga la incertidumbre que pueda haber en nuestros corazones. De eso se trata cuando cantamos canciones de adoración, es decirle a la mente de uno, ¿sabes qué? Yo sé que estamos un poquito batallando, un poquito aquí, pero Dios es y Él no deja de ser. Como hemos dicho muchas veces, la idea es que eso pase de un canto de labios y se convierta en una realidad del corazón. La idea no es que digamos el Rey, el Dios, que es omnipresente y omnipotente presente, omnipotente y omnisciente en el mundo, sino que también en mi vida lo ha demostrado. No solo de labios, no solo por lo que yo haya escuchado, sino porque yo lo he visto así en mi vida. Y la invitación es que quizás tú no lo has visto así en tu vida. Queremos que sepas que Dios quiere que lo veas como ese Dios que es todopoderoso para el mundo, para el universo y para ti. Y así Él se revela, no es algo que yo digo, así es, Él se ha revelado desde el principio de la creación hasta nuestros tiempos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros somos conocidos y amados por Dios. Al iniciar este salmo vemos que David dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Y empieza a hacer un paralelo muy bonito entre diferentes cosas que hace el ser humano: sentarse y levantarse, caminar, descansar, silencio, palabra, me tienes cubierto detrás, me tienes cubierto adelante, verbos que tienen que ver con conocer, discernir, estrechar, apoyar tu mano en mi hombro, saber.
son acciones, donde Él está diciendo, tú no eres omnisciente porque estás por allá sabiendo todo del mundo, sino que tú me has escudriñado y conocido. Conoces mi sentar y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y así se va a muchos versículos hasta casi que llegar a la formación de un feto. Así, hasta el principio. Muestra también una faceta de un Dios en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Está hablando de una formación del vientre que Dios no abandonó apenas formó, sino que al formar siguió acompañando hasta el día en el que le escribe este salmo. ¿Y por qué está tan convencido de eso? Porque en el versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Es decir, tú has estado en todos los días desde mi nacimiento hasta hoy. Pero hay algo que pasa. Yendo muy rápido, hay como una cosa que pierde un balance en el versículo 19. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Entonces pasas de un poema divino, espectacular, hasta el versículo 19 y terminas en una venganza que no se entiende. Al parecer aquí alguien estaba siendo acusado de idolatría, de hablar perversamente contra ese Dios que David venía diciendo que es todopoderoso y que nadie lo iguala, y por eso él quiere levantar ese fervor contra lo que ataque a ese Dios que él conoce. Nosotros por Jesús sabemos que estas oraciones no son las que debemos orar hoy en día por aquellos enemigos de nuestra fe en Dios. Lo que Jesús nos dice es, pongan otra mejilla, bendigan a los que maldigan. Pero sabemos que aquí habla de un fervor, de un fervor de yo voy a ir en contra de todo lo que te ataque a ti. Pero en el versículo 23, después de este paréntesis no paréntesis porque él lo hizo intencional, de este fervor que tenía contra los enemigos que atentaran contra la imagen de ese Dios todopoderoso, él dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Esto es muy importante para nuestra fe al orar, muy importante para nuestra fe al pedirle a Dios. Podemos hacerle 1000 oraciones, podemos orar que acabe con nuestros enemigos, si eso es lo que nos nace. Pero siempre hay que terminar diciendo, Señor, si yo estoy errado, aún en este deseo que parece tan fervoroso y tan santo, corrígeme, guíame. No solo somos conocidos, no solo somos amados, sino que somos guiados por un Dios que es todopoderoso, que todo lo conoce y que está en todo lugar. Así que este paseo por este salmo, ¿dónde lo vemos un poquito más claro en la vida de quienes están en la Biblia y en nuestra vida? Hay algunos ejemplos de ese yo te conozco que Dios quiere que hoy tengamos presente. No como un Dios que nos conoce para juzgarnos. Muchas veces cuando alguien está ocultando algo, la primera expresión es Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. No es que esté mal decir que Él va a sacar a la luz la verdad que está oculta, es cierto. Él es Dios justo y no hay nada oculto ante Él. Pero es precisamente por esa omnisciencia que Él sabe por qué el ser humano comete errores. Y por eso Él está tan lleno de compasión. Y por eso Él juzga con una medida justa, mucho más allá que nosotros, que no sabemos ni siquiera nuestras propias intenciones muchas veces. Así que nosotros en Jesús podemos descansar en que Él conoce nuestro pecado, pero también conoce por qué llegamos ahí y también conoce la salida para sacarnos, no por nuestra fuerza, sino en su gracia de ahí. Él nos conoce no para condenarnos, sino para corregirnos, como termina este salmo.
Otra versión de este final dice, oh Dios, sondéame y conoce mi corazón, examíname y conoce mis pensamientos, mira si mi camino es errado y guíame por el camino correcto. El Señor nos conoce, hermanos. Él conoce su nombre y ya vamos a ir a unos cortos ejemplos de quienes supieron que eran conocidos por Dios. Pero hay una gran diferencia entre un Dios que conoce a su creación y una creación que le dice, conóceme. Nadie está obligado a decirle a Dios, conóceme, escudriñame, es decir, cava hondo. Mira lo más recóndito y oscuro de mí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, es decir, mira la parte más oscura de mí. Nadie está obligado a hacer esa oración. Dios no quiere que esa oración salga obligada. ¿Para qué? Si Él igual todo lo conoce. Él lo que quiere es que nosotros, al sentirnos amados por Él y al saber que Él es bueno y que es amor, podemos decirle, por eso yo confío en que tomes mi corazón y lo escudriñes y lo transformes. Yo te voy a escuchar y yo voy a ir por tu senda porque tú me vas a hablar y me vas a corregir. La Biblia está llena de ese tipo de metáforas, ejemplos e historias de la vida real que pasaron. Uno de los primeros ejemplos que nos encontramos se encuentra en Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Llamar por nombre es una de las acciones que Dios más hace en toda su historia, en toda la historia bíblica. Él está llamando por nombre y cuando llama por nombre es para decir, yo te conozco. Así que Éxodo 3 dice que Moisés cuidaba ovejas con su suegro Jetro, ya todos conocemos la historia, y él ve una zarza, es decir, un fuego que no se consume, y él dice, bueno, ¿esto por qué no se apaga? Voy a ir a mirar qué es. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, es el versículo 4 de Éxodo 3, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero él siguió diciendo. Y ahí nos damos cuenta que empieza la gran misión de un libertador para un pueblo que estaba muy, muy adolorido. Moisés, Moisés. Antes de que Moisés supiera quién era este Dios, Dios le estaba diciendo, antes de yo presentarme, déjame aclararte algo. Yo te conozco. Y él lo sigue diciendo. Muchos versículos más adelante, cuando luego le encarga semejante misión y Moisés se siente muy mal, él le dice, yo estoy contigo, yo te conozco, yo sé que tú eres miedoso, pero te escogí porque yo estoy contigo. Otro de los versículos o historias muy, muy bonitas de llamar por nombre está el llamamiento de Samuel. En 1 Samuel 3:3 dice, la lámpara de Dios todavía no estaba apagada y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor lo llamó Samuel, Samuel, y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, pues me has llamado. Vemos la diferencia entre un Moisés que solo pensaba, bueno, es Dios, me está llamando, y un Samuel, que ya conocemos algunos de la historia, donde él dice, es Elí el que me está llamando, es otra persona, Dios no me puede estar llamando a mí. Y sabemos que luego Elí le dice, recuéstate, yo no te he llamado. Samuel, dice el versículo 7, no conocía todavía al Señor, pues la palabra del Señor todavía no se le había revelado. Es decir, no sabía la voz de Dios, no la conocía. Por tercera vez lo llamó el Señor Samuel. Se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, pues ya me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que lo llamaba y le dijo, vete a acostarte y si te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar y el Señor se presentó y lo llamó, Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió. Y Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejó de cumplirle ni una sola de sus palabras. Conocemos también el ministerio de Samuel, que finalmente fue del que llamó a los reyes de Israel también. Sabemos que en ese momento se necesitaba alguien con el corazón de Samuel y sabemos que Dios lo llamó por nombre. Pero ¿qué tal si nos adelantamos un poquito más y nos vamos al Nuevo Testamento? Dice Lucas,
Capítulo 1, versículo 26. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María. Al ella escuchar su nombre, el susto o se ponía peor o ya dices: alguien aquí me conoce. Yo digo que siempre que leo esta clase de historias donde un ángel se aparece de entrada, yo digo: yo estaría muerta del susto solo de ver un ángel, ¿cierto? Pues como uno lo ha visto en las películas. Pero aquí, bueno, la llama con su nombre, María, pero no termina esto de los nombres aquí. Le dice el ángel: y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, porque él salvará a su pueblo de los pecados. María y Jesús, nombres que Dios Padre conocía y a quienes los llamó por nombre. Finalmente, este Jesús que tuvo María también se encargó de llamar a las personas y decirles: yo te conozco, no tengas miedo. En Lucas capítulo 19 dice: Jesús entró a Jericó, allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús. Qué interesante que a veces somos nosotros con el afán de conocer a Jesús y no sabemos o no alcanzamos a dimensionar que Él ya nos conoce desde hace tanto y nos ama. Dice: cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Sabemos la historia, sabemos que efectivamente Jesús entró a la casa de Zaqueo, hubo muchas críticas porque Zaqueo no tenía buena reputación y Jesús lo sabía. Y sabemos que finalmente hubo salvación para Zaqueo y que no solo eso, sino que Zaqueo corrigió sus pasos, corrigió esas cosas que venía haciendo muy mal. Hoy es un pequeño paseo por estos nombres que Jesús llamó y que Dios llamó también en el Antiguo Testamento. Hay muchos más, quizás un montón de historias. Los nombres que nosotros conocemos es porque Dios los puso ahí. Tenemos a Daniel, tenemos a José, tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos a tantas personas, tenemos a Rahab, tenemos a Gedeón, tenemos a Jonás y otro montón de nombres. Y todos estos nombres significan algo. Dios los conoció y les dio a conocer su nombre a ellos. Nuestros nombres también están ahí. Dios nos conoce, Dios nos ama. Antes de que nosotros pudiéramos llamarlo a Él omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él nos llamó a nosotros por nombre. Él nos llamó a nosotros con todo lo que conocía de nosotros, dice el Salmo 139, que desde el vientre. Pero no solo eso, sino que al crecer, cuando ya no somos criaturas que están quietas en un vientre, o bueno, no tan quietas, pero que por lo menos no se paran y se sientan, salen y andan. El Señor sigue con nosotros cuando crecemos y el Señor sigue con nosotros cuando para nosotros haya incertidumbre. Él está ahí para darnos la firmeza de su mano. Así que en esta noche, si usted siente que su espíritu está un poquito triste, un poquito desesperanzado, con tantas malas noticias, con tanta incertidumbre, con tantas preguntas, es muy diferente tener preguntas sobre la economía, sobre el futuro, sobre el trabajo, a tener preguntas sobre si soy amado o si soy conocido por Dios. Es muy distinto. Si todavía nos preguntamos: ¿será que soy amado por Dios? ¿Será que hay una nueva oportunidad para mí? ¿Será que yo voy a salir de este círculo vicioso? ¿Será que hay un propósito en mi vida para ayudar en este mundo? ¿O será que eso es para unos pocos? ¿Será que yo voy a conocer a Dios como lo quiero conocer? Estas historias que hoy mencionamos son para decirnos: así es así, eres amado, eres conocido y Dios quiere guiarte. Hay toda la libertad para que hoy oremos y digamos: escudriñame, conóceme, más allá de lo que cualquiera persona pueda conocerme y de lo que yo puedo conocerme.
y guíame con eso que tú conoces de mí, que quizás ni siquiera yo conozco. Muéstramelo. Dime por qué hago esto o lo otro. Dime por qué me estreso con esto o con aquello. Dime desde cuándo empezaron estas dudas en mi ser. Dime esos sueños que me hacen, mejor dicho, trasnochar. Dime los propósitos. Muéstrame tu senda. Todas estas historias, estos pocos personajes que vimos hoy, fueron llamados por Dios para cosas muy grandes. Y también algunos de ellos tenían dudas, algunos de ellos no quisieron ser llamados quizás, algunos de ellos tenían temor de ser incluso como cortados por alguien tan poderoso y ellos tan chiquitos. Pero el Señor siempre se mostró como alguien que no quería hacerles daño con eso que conocía, que no quería sacar ventaja de ser tan poderoso y aplastar a la gente. Jesús es la muestra de eso, que Dios dándose a conocer es Dios virtiéndose por completo en nosotros. Esa es la omnipotencia de Dios, esa es la omnisciencia de Dios. No solo eso, sino que nosotros también, por el Espíritu de Dios, estamos llamados a llamar a las personas por nombre, a decirles: tú eres amado, tú eres perdonado, hay esperanza para ti. Así como Jesús, lleno del Espíritu de Dios, llamó a Zaqueo, llamó a los discípulos y llamó a muchos otros más. Así como ellos también llamaron a otros al arrepentimiento. Ese espíritu de esperanza, ese espíritu de amor, ese espíritu incluso de guía está en nosotros para ayudar a tantas personas y para que esas tinieblas que son luz para Dios, para ese conocimiento que Él tiene, también esté sobre nosotros para ayudar.